Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. En la inversión, los métodos y las técnicas son útiles pero no infalibles. Los seres humanos buscan naturalmente explicaciones para los acontecimientos del mundo, pequeñas reglas pulcras y fórmulas ordenadas que agrupan las cosas en explicaciones claras. Lamentablemente, el mundo es demasiado complejo para que esto funcione realmente y, como demostró el legendario inversor Benjamin Graham, esto es particularmente cierto en el caso de la inversión. Graham tuvo una carrera financiera tremendamente exitosa, y fue autor del libro de inversiones más influyente de todos los tiempos, The Intelligent Investor, considerado el mejor libro sobre inversiones jamás escrito por el legendario Warren Buffett. Sin embargo, el acto más importante de Graham fue ser pionero en una nueva y poderosa técnica financiera llamada inversión en valor. Y en el centro de este concepto está la observación de Graham de que el precio de una empresa fluctúa más que su valor. Esto significa que el costo de las acciones de una empresa, su precio, a menudo no refleja el valor de la empresa, que es una combinación de factores como los ingresos, los activos y el potencial futuro. Entonces, ¿por qué esta diferencia entre precio y valor? Bueno, es porque los seres humanos fijan los precios mientras que las empresas establecen los valores, y dado que los seres humanos son más volubles y emocionales que las empresas, el precio y el valor pueden variar considerablemente. Por ejemplo, cuando Graham vio cómo la valoración de General Electric se desplomaba de 1,870 millones de dólares a 784 millones de dólares en la década de 1930, observó que ese año no había ocurrido nada desastroso con los activos, los empleados o los ingresos de la empresa. Estos cambios fueron simplemente el optimismo y el pesimismo de los inversores. Pero ni siquiera Benjamin Graham pudo inventar una fórmula que superara al mercado, y su filosofía casi lo arruinó durante la Gran Depresión. Tras ver cómo los precios se disparaban durante la década de 1920, sintió que los precios y el valor estaban muy desincronizados. Así que decidió apostar en contra del mercado, prediciendo que los precios caerían. Y tenía razón, excepto que calculó mal el alcance de la caída. Para 1930, el mercado de valores había recibido una paliza. Asumiendo que lo peor había pasado, Graham comenzó a invertir fuertemente una vez más. Sin embargo, los precios siguieron cayendo y el mercado no tocó fondo hasta 1932. Para entonces, la cartera de Graham había perdido el 70% de su valor. Experiencias como la de Graham demuestran que no hay leyes férreas en la inversión y, desde luego, no hay una fórmula mágica. Ser consciente del valor es fundamental, pero no seas esclavo de él. Lo barato siempre puede ser más barato. No gestionar el riesgo es fatal, incluso para los inversores experimentados. La famosa máxima de inversión compra barato, vende caro ha perdurado por una razón, simplifica una de las industrias más complejas que existen con una lógica sólida. Pero irónicamente, el hombre que lo acuñó tenía un apetito irracional por el riesgo. Jesse Livermore nació en Massachusetts en 1877. A los 23 años, se mudó a Nueva York y consiguió un trabajo en bolsa, donde ganó $50,000 en su primera semana. Las cosas iban bien, pero pronto Livermore cometió un error de cálculo fatal, y no sería el último. En 1901, Livermore vendió en corto 1.000 acciones de U.S. Steel y 1.000 acciones de Santa Fe Railroad. En el lenguaje de los inversores, ir en corto es lo opuesto a comprar. Predices que las acciones bajarán con respecto a su precio actual y, si lo hacen, tratas de quedarte con la diferencia. Es una táctica arriesgada. Si las acciones suben de precio, perderás dinero. El precio de las acciones de Livermore subió. Perdió alrededor de $50,000 en estas dos transacciones, toda su fortuna. De hecho, estaba peor que arruinado, le debía $500 a sus empleadores. Pero Jesse Livermore aún no había acabado. Tras trabajar para pagar su deuda, Livermore regresó a Nueva York para empezar a especular de nuevo.
Las siguientes décadas fueron una época turbulenta, y el talentoso pero imperfecto comerciante ganó y perdió millones de dólares. Aún así, la crisis de 1929 creó el entorno perfecto para quedarse corto, algo que se adaptó al escéptico Livermore, por naturaleza. Pronto, acumuló una fortuna que hoy valdría $400 millones. Livermore era una de las personas más ricas del mundo, pero este sería su punto culminante. Cuando el mercado de valores alcanzó su nivel más bajo en 1932, había caído a tal extremo que parecía probable que se produjera un rebote correctivo. De hecho, días después experimentó su mayor rebote de la historia. El Dow Jones Industrial Average, un importante índice bursátil, subió un 93% en 42 días. Pero había un problema: Livermore había apostado su capital a nuevas pérdidas. Estaba aplastado. Días después, decidió revertir sus apuestas y esperar que las acciones siguieran subiendo. No lo hicieron. Tras luchar en la pobreza durante los siguientes años, Jesse Livermore se suicidó el 29 de noviembre de 1940. Jesse Livermore es una fuente de referencia para encontrar sabiduría financiera, pero se declaró en quiebra varias veces al no gestionar su riesgo. Entonces, ¿cuál es la estrategia más importante para gestionar el riesgo? Diversificación. Las inversiones concentradas son un negocio arriesgado. Imagina que tienes ahorros escondidos. Sabes que invertirlo es un negocio arriesgado, pero quieres intentarlo de todos modos. Divide su dinero entre 10 acciones, pero pronto una cae a cero, y pierde el 10% de su capital. Pero si hubiera dividido su inversión entre 100 empresas, habría perdido solo el 1%. Esto es diversificación, una estrategia a la que el fondo Sequoia debería haber prestado más atención. Sequoia, una de las firmas de inversión más exitosas de todos los tiempos, prefiere las inversiones a largo plazo y a gran escala. Esta preferencia por posiciones potentes es lo opuesto a la diversificación, pero ha funcionado magníficamente. Una inversión de $10.000 en Sequoia en julio de 1970 tendría un valor de $4 millones en la actualidad. Sin embargo, en 2010, el fondo introdujo a los accionistas en una compra desafortunada, acciones de Valeant Pharmaceuticals. El 28 de abril de 2010, Sequoia comenzó a comprar acciones de Valeant a $16. Al final del año, el precio de la empresa se había disparado un 70%. El año siguiente fue igual de auspicioso. Valeant ganó un 76% en el primer trimestre, convirtiéndose en la mayor participación del fondo. Las cosas parecían optimistas, pero el desastre financiero estaba a la vuelta de la esquina. Sequoia describió a Valeant ante sus partes interesadas como una empresa que ahorra gastos en investigación y desarrollo, I+D, pero que invierte mucho en su fuerza de ventas. Esto puede parecer una reducción de costes inteligente, pero la realidad es mucho más torcida. Valeant escatimó en I+D porque su modelo de negocio giraba en torno a la compra de los medicamentos existentes y al aumento de sus precios. Tomemos como ejemplo la compra de Medicis por parte de Valeant en 2013, una empresa que inventó un tratamiento para las personas expuestas a la intoxicación por plomo. Antes de la adquisición, el medicamento costaba a los proveedores de atención médica $950. De la noche a la mañana, el precio se disparó a $27.000. Debido a incidentes como estos, Valeant comenzó a recibir cada vez más mala prensa. Y cuando la candidata presidencial Hillary Clinton se comprometió a evitar el aumento de precios en la industria farmacéutica, las acciones de Valeant cayeron un 31%. Un mes después, Citron Research publicó un informe en el que acusaba a Valeant de fraude contable. Las acciones cayeron otro 19%. La debacle fue un desastre para Sequoia. Poco después, vendieron toda su posición, la mayor participación del fondo, y sufrieron pérdidas del 90%. Los activos de la empresa cayeron de $9.000 millones a menos de $5.000 millones en unos pocos meses.
La lección que se puede aprender de este incidente es que las tenencias concentradas pueden generar riqueza rápidamente y diezmarla con la misma rapidez. Las emociones pueden enturbiar nuestros juicios cuando se trata de negocios. Mark Twain es uno de los grandes novelistas estadounidenses. Combinó un estilo de escritura agudo con un humor irónico y una habilidad para transmitir grandes emociones. Y, como muchos novelistas, anteponía la pasión a la lógica en todo lo que hacía. En 1893, escribió: «Cuando pesques por amor, carnada con el corazón, no con el cerebro». Un buen consejo, claro, pero con una mente tan visceral, es difícil pensar en alguien más inadecuado para invertir. Sin embargo, eso es exactamente lo que perseguía en su tiempo libre. Twain buscaba constantemente la próxima gran cosa que revolucionara nuestras vidas. En su época, invirtió su fortuna en muchos inexpertos, pero estaba particularmente enamorado de los inventores y sus artilugios. Por ejemplo, en la década de 1870, el autor invirtió $42.000, unos 953,000 dólares en dinero actual, en un nuevo proceso tecnológico llamado caolotipo. Charles Schneider, el inventor, afirmó que cambiaría la industria de la ilustración y el grabado al agilizar el proceso, y Twain estaba convencido. Le dio un salario a Schneider e incluso financió un taller en Manhattan sin ningún acuerdo sobre los plazos. Pero el caolotipo era ineficaz, Schneider deshonesto y Twain no recibió ni un centavo por el episodio. El mayor error de Twain aún estaba por llegar. Enfadado por sus crecientes pérdidas y resentido con los inventores, Twain dejó pasar una oportunidad de oro, el teléfono. Twain fue invitado por su amigo, el general Joseph Roswell, a escuchar un discurso de un joven inventor llamado Alexander Graham Bell. Según Twain, Bell hizo un discurso conmovedor y lleno de pasión por su nuevo producto, pero aún así se negó. Twain dijo que no quería tener nada más que ver con especulaciones descabelladas. En ese momento, Bell incluso le ofreció a Twain las acciones a un precio de descuento. ¿La respuesta de Twain? No quería las acciones a ningún precio. El problema era que Twain era un hombre emocional y se encariñaba con sus inversiones. Cuando fracasaron, se sintió agraviado, lo que empañó su pensamiento racional para futuras inversiones. Pero, ¿y si Twain hubiera establecido límites estrictos a lo que estaba dispuesto a invertir antes de firmar en la línea punteada? Después de todo, una forma comprobada de evitar decisiones precipitadas es decidir cuánto estás dispuesto a perder antes de invertir. De esta manera, la lógica, no el miedo, impulsa sus decisiones empresariales. Los comerciantes nunca deben sobreestimar sus habilidades. De niño en edad escolar, ¿alguna vez hiciste un examen en el que estabas seguro de que no aprobarías, solo para terminar con una nota decente? Si es así, probablemente te sentiste muy bien con tus habilidades, y tal vez eso incluso te animó a dejar de estudiar. Sin embargo, una posibilidad que probablemente no consideraste es que se trataba de una prueba inusualmente fácil, al igual que los aplausos de Jerry Say probablemente no reconocieron que la década de 1960 fue una década fácil para las inversiones. Jerry Say dirigía la firma Fidelity Capital Fund antes de cumplir 30 años. Era un personaje que irradiaba confianza, el mejor prospecto de las finanzas en la década de 1960 y el primer administrador de fondos famoso. Su agresivo estilo de inversión consistía en ejecutar muchas operaciones a la velocidad del rayo, a menudo de forma instintiva y en el momento perfecto. Sin embargo, lo más importante es que fue eficaz. De 1958 a 1965, Say obtuvo ganancias anuales de Fidelity del 296%. Fue aclamado como un héroe, y dejó Fidelity en 1965 para crear su propio fondo, The Manhattan Fund. Y a partir de ahí, la estrella de Say siguió ascendiendo. El Manhattan Fund ofreció 2,5 millones de acciones de su empresa a profesionales financieros, pero la reputación de Say se había extendido más allá del mundo de las finanzas. La demanda fue 10 veces mayor de lo previsto. El fondo Manhattan emitió 27 millones de acciones en total, y recaudó $247 millones en capital. Fue la oferta más grande de la historia para una empresa de inversión.
Fue una época de enorme expansión económica, la austeridad de posguerra había terminado, y muchas de las primeras empresas de tecnología comenzaban a prosperar. Entre 1964 y 1968, las ganancias de IBM y Xerox crecieron un 88 y un 171%, respectivamente. El propio Say pertenecía a una generación de inversores que solo habían conocido un crecimiento y una prosperidad extraordinarios. En la década de 1960, las acciones subieron exponencialmente, lo que dio a Say una confianza exagerada en su propia capacidad. Pero la caída de precios de 1969-1970 estaba a la vuelta de la esquina y, cuando llegó, lo pillaron con los pies completamente planos. Tomemos como ejemplo la inversión del Fondo Manhattan en marketing estudiantil nacional. Say compró acciones por valor de $5 millones a $143 cada una, y 7 meses después vio caer esta cifra a solo $3,50. El estilo de inversión ametralladora de Say no era adecuado para las recesiones y sus secuelas, el nuevo clima premiaba las operaciones pacientes y a largo plazo. En 1969, el Fondo Manhattan ocupaba el puesto 299 de 305 fondos, y los inversores se marcharon en masa. Say estaba jugando un juego imposible de ganar. Sobreestimó su capacidad personal en una época de gran crecimiento financiero, y pagó el precio cuando las operaciones rápidas dejaron de ser rentables. Recuerda, cuando sube la marea todos los barcos, es un error suponer que el tuyo está especialmente flotando. El exceso de confianza ha costado millones de dólares incluso a los mejores inversores. Imagina que estás en un partido de fútbol. Para aumentar el drama, decides apostar por el resultado. Pero es una decisión difícil, ambos equipos parecen tener la misma habilidad. Sin embargo, una vez que hagas tu apuesta, al instante te sentirás seguro de tu elección. De repente, un aficionado se acerca a ti, y te ofrece comprar tu boleta de apuestas, por más de lo que apostaste. ¿Lo harías? Bueno, según varios psicólogos, es poco probable que lo hagas. En un famoso artículo de 1991, los académicos Kahneman, Knecht y Thaler describieron lo que llamaron el efecto dotación. Esta hipótesis sostiene que atribuimos más valor a las cosas simplemente porque nos pertenecen. Pero eso no significa que nuestras posesiones sean intrínsecamente atractivas, solo que es más difícil renunciar a ellas. Esto ilustra 2 puntos importantes. Primero, el pensamiento objetivo se desvanece cuando somos dueños de algo. Segundo, nuestra confianza aumenta una vez que hemos tomado una decisión. Es entonces cuando caemos víctimas del exceso de confianza. Pregúntele a Warren Buffett, quizás el inversor más famoso de todos los tiempos. Buffett tiene un historial estelar. Entre 1957 y 1969, el Oráculo de Omaha gestionó una asociación que arrojó ganancias del 2.610%. En 1972, Buffett y su empresa, Berkshire Hathaway, compraron See's Candy por $30 millones. Desde entonces, ha generado $900 millones en ingresos antes de impuestos. Para 1993, Buffett tenía una larga lista de historias de éxito. Volaba alto y rezumando confianza, pero su mayor error estaba a la vuelta de la esquina. Ese año, Berkshire compró Dexter Shoe Company por $433 millones. Dexter era un fabricante con sede en Estados Unidos y tenía la total confianza de Buffett. Escribió a los accionistas de Berkshire: Dexter, se lo aseguro, no necesita ser arreglado, es una de las empresas mejor gestionadas que Charlie y yo hemos visto en nuestra vida empresarial. El legendario inversor estaba tan enamorado de su nueva compra que no pudo ver cómo soplaban los vientos del cambio en la industria. Solo 5 años después, Dexter estaba en caída libre. El auge de potencias manufactureras como China y Taiwán paralizó el mercado nacional de calzado de los Estados Unidos. Para 1999, los ingresos de Dexter habían disminuido un 18%. Terminó su producción de calzado en Estados Unidos en 2001, y Berkshire incorporó la empresa a sus otras firmas de calzado.
Buffett había realizado una serie de negocios exitosos y no estaba atento. Incluso el mejor error del mundo. Reducir los errores no forzados es vital para el éxito de la inversión. Una partida de ajedrez entre dos grandes maestros es algo extraordinario, una clase magistral de elegancia, precisión y cronometraje. Los grandes maestros emplean técnicas elaboradas, por supuesto, y, sobre todo, orquestan sus piezas para cubrir las vulnerabilidades y forzar los errores del oponente. Así como ocurre en el ajedrez, también lo es en las finanzas. La idea crucial es que los profesionales de cualquier juego rara vez cometen errores no forzados, su destino suele estar sellado por los errores que la situación les impone. Por el contrario, el resultado de los concursos de novatos está determinado por sus propios errores evitables. Los novatos no deben centrarse en ganar puntos, sino en no perder puntos. Pero incluso los profesionales son culpables de errores no forzados a veces. Pensemos en Stanley Druckenmiller. Tras una exitosa carrera al frente de su propio fondo de inversión, Duquesne Capital Management, Druckenmiller fue nombrado gestor principal de carteras del Quantum Fund de George Soros en 1988. Druckenmiller prosperó allí. En sus primeros 4 años, el crecimiento anual nunca cayó por debajo del 24%, principalmente debido a su sólido conocimiento de la economía mundial y las divisas extranjeras. Sin embargo, en 1999, Druckenmiller se aventuró fuera de su zona de especialización, y cometió una serie de errores no forzados. Las acciones tecnológicas estaban iniciando su meteórico ascenso ese año. Sin embargo, Druckenmiller creía que estaban sobrevalorados. Estaba tan seguro de ello que apostó $200 millones del capital de Quantum a que los precios bajaran, pero no fue así. En cambio, estas costosas acciones se hicieron cada vez más caras, y pronto el Quantum cayó un 18% en el año. Druckenmiller, al darse cuenta de que no estaba en contacto con el mercado, contrató a 2 empleados jóvenes expertos en tecnología y volvió a su punto fuerte, las divisas extranjeras. Pero no pudo mantenerse alejado de las acciones tecnológicas por mucho tiempo. Después de que Druckenmiller realizara una importante inversión en el euro y su valor cayera, observó con envidia cómo sus nuevos empleados seguían ganando dinero con las acciones tecnológicas. Como no quería dejarse eclipsar, invirtió $600 millones en la empresa de redes VeriSign. Pero la burbuja tecnológica estaba a punto de estallar, y Druckenmiller se quedaría con un agujero del tamaño de $500 millones en el bolsillo. En mayo de 2002, VeriSign valía solo el 1,5% de su valor máximo. Desde descuidar sus áreas de especialización hasta dejarse llevar por el miedo a perder algo, Druckenmiller ilustró el peligro de los errores no forzados, y por qué debemos centrarnos en eliminarlos en lugar de buscar grandes éxitos. Los inversores deben asumir las grandes pérdidas con calma. ¿Has mirado alguna vez el historial de precios de las acciones de Amazon? Si es así, probablemente te hayas dado una paliza por no darte cuenta de que este gigante dormido cambiaría el mundo. Después de todo, una inversión inicial de $1.000 desde el principio le habría reportado $387,000 hoy. Pero esa forma de pensar es perjudicial, y enmascara el nervio sobrehumano que se habría necesitado para conservar tus acciones de Amazon. Se dividió por la mitad en 3 ocasiones distintas. Y esto no solo le ocurre a los expertos en finanzas, las pérdidas a corto plazo también ponen a prueba la determinación de los inversores experimentados, incluidos personas como Charlie Munger. Munger es mejor conocido como socio de Warren Buffett desde hace mucho tiempo y vicepresidente de Berkshire Hathaway. Tiene un intelecto formidable que se nutre de preguntas invertidas y problemas de ingeniería inversa. Esta inteligencia, junto con su agudo ingenio, lo han hecho famoso por sus divertidos aforismos o mungerismos. Por ejemplo, todo lo que quiero saber es dónde voy a morir para no ir nunca allí. Pero la genialidad de Munger no lo salvó de algunas caídas financieras en picado. En 1974, echó por tierra la diversificación e invirtió el 61% de su fondo en Blue Chip Stamps, una empresa que producía fichas de fidelización canjeables por bienes de consumo.
Pero pronto se produjo una recesión económica, y las empresas que producían productos no esenciales quedaron devastadas. Una posición tan concentrada era totalmente desaconsejable, y esta participación en Blue Chip era casi fatal. Una inversión de $1.000 en la empresa de Charlie Munger en enero de 1973 habría tenido un valor de solo $467 en enero de 1975. Muchos inversores cuestionaban su juicio y se esforzaban por reducir sus pérdidas con él. Pero Charlie Munger aún no había sido derrotado, y Blue Chip Stamps tampoco. La sociedad de inversiones de Munger registró ganancias del 73,2% en diciembre de 1975 y, posteriormente, Blue Chip compró varias compañías que se convertirían en algunos de los activos más preciados de Berkshire, Sears Candies, Wesco Financial y Buffalo Evening News. Así que, después de un período desastroso a mediados de la década de 1970, Munger se recuperó con más fuerza que nunca. Desde entonces, ha sido una guía en una de las compañías de inversión más exitosas de todos los tiempos. La inversión de primera línea de Charlie Munger demuestra lo crucial que es tener paciencia y compostura a la hora de invertir a largo plazo. Es habitual que las carteras sufran grandes pérdidas debido a factores externos, como la economía en general, y hay que poder protegerse de las grandes pérdidas temporales. Recuerde, el momento de no vender sus inversiones es el pánico después de una caída de valor.